You got these people coming, half of them are criminals. La mitad de ellos son criminales, dijo Donald Trump sobre los indocumentados. Hola, hoy quiero discutir el tema de la política migratoria en las elecciones presidenciales, que ha asumido la mayor importancia debido principalmente a las palabras duras de este candidato. Voy a indicar mis opiniones sobre las propuestas de los candidatos. En particular, voy a sugerir cómo en este momento el debate culpa a la gente equivocada. Por el momento, Hillary Clinton y Donald Trump ocupan las primeras dos posiciones entre los candidatos y voy a contrastar sus posiciones sobre la política migratoria. Empezando con Hillary, como secretaria de Estado de 2009 a 2013, ella no tenía la oportunidad de considerar cuestiones de inmigración. Sin embargo, como senadora de Nueva York, votó en 2006 y 2007 a favor de dos intentos importantes a una reforma migratoria comprensiva. Desafortunadamente, ninguno de los dos se convirtió en ley. La misma cosa pasó más recientemente con el proyecto de ley de reforma migratoria comprensiva que el Senado aprobó en 2013, pero que la Cámara de Representantes se negó de considerar. Hillary dice que como presidenta va a abogar que el Congreso apruebe este tipo de ley. En particular, sobre un elemento muy polémico, ella dice que está a favor de un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados en el país actualmente. Trump dice que esto sería suicidio para el Partido Republicano porque votarán demócrata como en esta caricatura. Por frustración que el Congreso no estaba haciendo nada, el presidente Obama actuó por su cuenta con dos acciones ejecutivas muy polémicas. La primera fue DACA en 2012 para detener la deportación de los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños con sus padres. La segunda fue DAPA en 2014 para detener la deportación de los padres indocumentados con hijos que son ciudadanos o residentes permanentes legales. Por el momento, un orden judicial está bloqueando DAPA. Hillary dice que como presidenta continuará estas acciones ejecutivas, pero que prefiere que el Congreso apruebe una reforma migratoria comprensiva. Especialmente en el caso de los jóvenes de DACA, para muchos Estados Unidos es el único país que conocen. Su situación no es su culpa y es inhumano deportarlos. El otro lado del espectro es proveído por el candidato en segundo lugar por el momento, Donald Trump. Aquí en el anuncio de su candidatura, atacó a los inmigrantes mexicanos. Trump dijo, están trayendo las drogas, están trayendo el crimen, son violadores, y algunos, supongo, son buenas personas. Más temprano este año, criticó a Jeb Bush por decir que los inmigrantes indocumentados vienen por amor de sus familias, cuando dijo, ¿qué? ¿Vienen por amor? La mitad de ellos son criminales. Por supuesto, comentarios como estos son caracterizaciones erróneas de la gran mayoría de los indocumentados, pero no importa a Donald. Para combatir este influjo de indocumentados, Trump propone varias medidas. Primero, quiere borrar el hecho que hay 11 millones de indocumentados en el país actualmente por deportarlos todos. Cuando preguntado sobre cómo él podría hacer esto, respondió,
por realmente buena administración. ¿Qué significa eso? Dice que va a hacerlo en solo 18 a 24 meses, tan rápido que su cabeza giraría. Muchas personas, incluyendo yo, piensan que esto causaría disturbio inmenso, costaría tal vez 200,000 millones de dólares y resultaría en abusos humanos en una escala enorme. Trump continuó, entonces va a construir mi gran muro, un muro a lo largo de la frontera con México, casi 2,000 millas. Ya existe un muro por aproximadamente 700 millas, por el que Hillary votó como senadora en 2006. El costo para completarlo podría ser 20,000 millones de dólares. La evaluación de esta barrera es mixta. Sí puede impedir algún tráfico de personas y drogas. Sin embargo, el costo es alto y la imagen de un muro de Berlín muy negativa. Siempre hay maneras de superarlo, como hicieron estos jóvenes con paquetes de drogas. Además, hay la realidad que el 40% de los indocumentados llegaron por avión y quedaron en el país después de que sus visas caducaron. Oh, y una cosa más, Trump dijo, y voy a tener que México pague por ese muro. Buena suerte con eso, Donald. Trump y otros republicanos quieren eliminar la ciudadanía por nacimiento que actualmente la 14 enmienda a la Constitución provee. Aunque hay abusos de esto, si se eliminara esto, habría una verdadera posibilidad de segmentos de la población privados de derechos a través de generaciones. Una situación como esta pasó recientemente en la República Dominicana con los inmigrantes haitianos. En contraste completo con Hillary, Trump dice que como presidente va a terminar inmediatamente la acción ejecutiva DACA, que protege de deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños. Trump dice que estos jóvenes tienen que ir. Por el momento, un orden judicial bloquea la acción ejecutiva DAPA, pero Trump seguramente tiene en mente la deportación de estos padres indocumentados, a pesar del hecho que tienen hijos que son ciudadanos o residentes permanentes legales. Es obvio que hay grandes cuestiones aquí sobre la falta de humanidad hacia los niños en tales planes. Con su política migratoria, ambos partidos se enfocan en este hombre. Las primeras palabras de sus bocas tienen que ver con qué hacer con los 11 millones de indocumentados en el país actualmente, o con cientos de miles que cruzan la frontera cada año. Este enfoque está en la gente equivocada. La culpa no es de este hombre u otros indocumentados. La culpa es de este hombre. Quiere trabajadores baratos para su granja o negocio y no quiere pagar salarios justos con condiciones de trabajo buenas que esperan los ciudadanos o residentes legales. La razón que es tan difícil arreglar el sistema de inmigración es que hay tantos dueños de negocios como este que están aprovechándose de él. El sistema para arreglar esto ya existe. Se llama E-Verify, que es un sistema de la red para verificar si un empleado recién contratado es legal o no. Habrá multas al negocio por contratar a un indocumentado a pesar de esta información.
Trump menciona el establecimiento de E-Verify nacional en una línea de su plan para la reforma migratoria. Aunque parece ser una medida dirigida a los indocumentados, los empleadores, y en particular ellos en el negocio agrícola, han estado oponiéndose muy fuertemente a la implementación de E-Verify porque quieren que el suministro de trabajadores baratos continúe. La realidad es que E-Verify tendría impacto enorme y decisivo en el flujo de indocumentados. Es lamentable que el enfoque del debate sea en la seguridad fronteriza con más muros o en qué hacer con los 11 millones de indocumentados, deportarlos o darlos la ciudadanía. En este momento es un gran juego de los empresarios que están aprovechándose de una fuerza laboral barata. Nada va a cambiar hasta que el Congreso les diga basta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero, deberíamos implementar E-Verify nacional para parar que los negocios sigan contratando a los indocumentados para que el problema no continúe. Después de implementar esto, deberíamos encontrar una solución justa y humana de qué hacer con los 11 millones de indocumentados que eran simplemente instrumentos de este sistema de beneficio a los dueños por más de un cuarto siglo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel.